Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Sabrina Kritzman. Ella es médica pediatra, puericultora, consultora de porteo. Viene a presentar una charla mañana, va a ser a las 18 horas en el Pinar. Ya vamos a pasar bien los detalles y también a hablar de sus 2 libros que están vinculados con la primera infancia. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy feliz de estar en Uruguay y con ustedes acá. Bien, bueno, hablemos un poco de la importancia en un principio de la alimentación en el niño, y todo arranca ya en la vida intrauterina. Empieza la vida intrauterina, empieza con la alimentación de la persona gestante. Hay algo que a mí me partió la cabeza cuando empecé a estudiar esto, que es que en el líquido amniótico se sienten los sabores. El bebé empieza a construir sabores ya en la vida intrauterina. Y eso es un montón, ¿no? Hay una memoria de esos sabores para que cuando nace, y si hay lactancia materna, la leche tiene distintos sabores de lo que consume la persona que amamanta. Y eso es tremendo, porque es un inicio hacia la alimentación complementaria, la alimentación posterior, y tiene mucho que ver con cómo se van a aceptar otros sabores después. Es interesante eso, de verdad yo lo había escuchado también, el hecho de que si vos comes, no sé, mucha fruta, sí, el niño después va a tener más facilidad para comer fruta cuando comienza a alimentarse. Es muy probable. Es como medio increíble, pero puede pasar. Y habla también de la conexión entre lo que el niño, digamos, niño o niña, y la madre, ¿no? Totalmente, y también tiene que ver con los hábitos que tiene esa persona, ¿no? Que va a criar después, y que obviamente si alguien consume mucha fruta, por ejemplo, es habitual el consumo de frutas, y ese bebé va a ver eso también. Los bebés tienen neuronas espejo, nos ven todo lo que estamos haciendo y aprenden por imitación. O sea, les va a encantar lo que estemos haciendo nosotros. Claro. Cualquier ejemplo que les estemos dando es un ejemplo que van a aprender. Por eso vos haces foco en lo que es la alimentación familiar. No estamos hablando de la alimentación hacia el niño, sino toda la familia, porque es muy difícil que el niño coma papilla o fruta o verdura si yo en mi casa no la consumo, ¿no? Absolutamente. Generalmente cuando los bebés empiezan la alimentación complementaria, más o menos a los 6 meses, nos esforzamos un montón para que coma sano, sin duda, ¿no? Le hacemos el puré, compramos esto. Sin sal, sin... Pero va a terminar comiendo lo que comemos nosotros, a la larga o la corta. Recordemos que no es solo el bebé de 6, 7, 8 meses que come, sino el niño de 3 años y el preadolescente y la adolescente. Y eso tiene un impacto en su cerebro, en sus huesos, en sus músculos. Así que tal cual, hay que hablar de alimentación familiar, no solo de alimentación infantil. Bien. Sin duda. Nos pasamos un poco por alto porque llegamos a la alimentación sin hablar de la lactancia, que es tan importante, ¿no? Sí, tal cual. Yo me recibí de pediatra. Y después empecé a estudiar puericultura. Empecé a estudiar puericultura, que justamente es el estudio de la lactancia y el cuidado de las infancias, a raíz del nacimiento de mi primer hijo. Y claro, me di cuenta que sabía nada de lactancia, no tenía esa información. Siendo pediatra, imagínate el ciclo mortal, ¿no? Tal cual, habiendo estudiado medicina 8 años y 4 años de residencia de pediatría. Claro. Sí, siempre decimos que es lo mejor y siempre tratamos de acompañar, pero había mucha información que yo desconocía absolutamente. Cuando empiezo a enterarme de esto, a que la leche humana, por ejemplo, tiene probióticos y prebióticos, que hoy se habla tanto de esto, que tiene factores de crecimiento, o sea, hay factores que hacen crecer al bebé, más allá de los nutrientes, de la grasa y todas otras cosas buenas. Bueno, claro, me voló la cabeza, ¿no? Pensar que tiene células madre que pasan al bebé y que reparan tejidos y que hasta pueden hacer neuronas, y que cada día se estudia más y se sabe más de la leche humana, bueno, me hizo justamente estudiar más para poder comunicar, para poder contarlo con libros en las redes y demás, y poder acompañar a las personas que tienen el deseo de amamantar o el deseo de acompañar a otras personas a amamantar, ¿no? A nivel profesional, ¿considerás que falta información a nivel en general médico? Sí, en general falta mucha información. Yo puedo hablar obviamente de la currícula argentina, pero tal vez en toda la carrera tuviste una clase o 2 de lactancia. Y uno ahí sale diciendo como, yo sé porque tengo que escuchar que traga y que los labios tienen que estar así. Y no, hay un montón de situaciones. Además, hay un montón de situaciones. No es lo mismo la lactancia de un bebé de término que se va a su casa que la lactancia de un bebé prematuro o de uno que tiene paladar hendido, una fisura de paladar. O uno que nace por cesárea, que la leche demora en bajar. Exactamente, o que estuvo en la neo, ¿no? Hay un montón de situaciones por las cuales tenemos que estudiar, aprender, buscar gente que nos ayude
ayude. No siempre los profesionales tenemos todas las respuestas. Claro. Y justamente trabajar en equipo es la solución. Sí, lo que pasa es que allí, como falta información, la mujer, esa es mi percepción, tal vez esté equivocada, se siente un poco sola y presionada, ¿no? Tú tenés que dar la lactancia porque es lo mejor para el bebé y listo, pero en definitiva tampoco me estás ayudando con todo el contexto, ¿no? Si me estás exigiendo que a los 3 meses me reintegre a trabajar, Absolutamente. o si de repente no se toma en cuenta algunos problemas que puedo llegar a tener en mi día a día, el estrés que puedo llegar a tener o demás, es difícil que la mujer lo afronte de una forma exitosa, ¿no? Sin dudas, y por eso es una cuestión social, colectiva, política, ¿no? Esto que decís, las licencias de mapaternidad, en toda Latinoamérica, ninguna es, uno puede decir 3 meses, 6 meses, 15 días, ninguna es apta para cuidar un bebé como el bebé necesita en realidad, ¿no? La otra persona cuidadora, también en Argentina tenemos 3 días de licencia de paternidad, ahora se ampliaron a 15, pero son 3 días. Y la lactancia no es solo dar la teta, ¿no? Requiere poner mucho el cuerpo, y aún cuando se alimenta un bebé con biberón, ¿no? Un bebé muy pequeño, requiere poner mucho el cuerpo y mucha atención. Sí. Por lo cual, ¿qué le pedimos a las personas que están alrededor de una persona puérpera? Que le lleven comida, que le limpien la casa, que le armen el mate, ¿no? O sea, que esa persona pueda estar enfocada en su bebé, pueda descansar cuando puede y que no tenga que abocarse a otras tareas. Pero culturalmente es más común llevar un regalo, ¿no? E ir a visitar que hacer algo continuo. Como te traje empanadas para toda la semana. Te mandé un delivery con comida para que no tengas que cocinar hoy, ¿no? Esas pequeñas cosas que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, yo creo que también ayudan a la lactancia, por más que no sea una cuestión como específicamente la lactancia. No, y en definitiva eso también afecta a la economía del país, porque vamos a hablar de niños sanos que después no van a tener que recibir una cobertura médica, por ejemplo, ¿no? Eso justamente es pensar a futuro y es fabuloso. Tal cual, hay muchos estudios que hablan que los bebés amamantados tienen menos infecciones respiratorias y gastrointestinales, por lo cual se pierden menos días de trabajo en los trabajos. Inclusive hay trabajos que dicen que las empresas que acompañan a las personas que amamantan y lo desean hacer y los acompañan y dicen, sí, está perfecto, acá tenés el lactario, la hora que tiene que ser y demás, claro, las personas van más a trabajar, o sea, porque los bebés se enferman menos porque toman leche de sus madres. Pensar a futuro implica eso, pensar en la alimentación, pensar en la lactancia, pensar en los cuidados, el contacto de las personas con los hijos y pensar en que eso va a prevenir muchas enfermedades a corto y a largo plazo. Complementando un poco el tema y juntando ambas cosas, el tema de pensar a futuro y la presión sobre la mujer, a veces esa práctica con poca información mal realizada genera lesiones en la mujer que hace que tome la opción por ir a un complemento o otro tipo de situaciones que, como decís vos, a futuro puede tener cierta repercusión. Pensando un poco en eso, se da mucho, es muy habitual que se generen prácticas malas que terminen generando lesiones en las mujeres. Sí, por desinformación, lo que decíamos al principio, ¿no? Uno tiene un bebé y uno dice, no, bueno, amamantar debe ser re fácil. Bueno, no es tan fácil, primero por toda esta cuestión del entorno, ¿no? Es muy difícil decir, yo quiero amamantar, pero tengo que volver al trabajo porque trabajo, no sé, hago home office y tengo que volver a los 15 días, por ejemplo, ¿no? Sí. Si sos independiente antes, porque claro. A ver, ¿sí? Si no trabajás no cobrás. Absolutamente. Entonces hay muchas voces alrededor, ¿no? Lo estás haciendo mal, tu leche le hace mal, no crece lo que tiene que crecer por tu leche. Como esto de no te estreses porque le pasas el estrés al bebé. Claro. Bueno, todos nos vamos a estresar, el bebé es parte de una familia y justamente acompañemos esas situaciones. Entonces hay muchas voces, hay cosas de esto de ponerle hora a la teta, ¿no? Es como cada 3 horas, 10 minutos, eso no es correcto, los bebés se tienen que alimentar a demanda, sobre todo cuando son chiquititos, porque su estómago es muy pequeño, digieren muy rápido la leche humana y necesitan además el contacto. Ese bebé necesita upa. ¿Vieron esto? Como no se queda en la cuna, no se queda en la sillita, no se queda, porque necesita upa, justamente. Y sí, justamente estas voces generan muchas veces abandono de la lactancia o desconfianza. No debe ser buena mi leche, ¿no? Porque, sí. Ahí creo que tocaste un punto clave, ¿no? Que tiene que ver con la confianza que la mujer tiene que tener en entender de que ella es la madre de ese niño y que nadie va a entender mejor que ella lo que ese niño necesita en ese momento. Entonces, a veces hay como
tanta información, tantas teorías que encima se contradicen, las palabras de los parientes que están alrededor, que lo hacen de con la buena, abuela, ¿no? Que ya con fue buena madre. intención, pero señora, es mi hijo, tranquila. Hay en ese tipo de cosas, ¿no? Hay como que buscar también un empoderamiento de la mujer en ese aspecto. Totalmente, creo que todas esto cuando habla otra persona que ya crió y demás, es agradecer el consejo porque el otro te lo da el profundo amor, ¿no? Claro. Porque todo lo que hizo esa gente con sus otras infancias, nuestros padres con nosotros y demás, lo hicieron desde el más profundo amor, y además la ciencia va cambiando. Hace 30 años se decía que no era buena la leche humana y que había que tomar leche de fórmula. Se les decía a las madres que su leche no servía y que tenían que comprar algo que iba en una mamadera. Es increíble. Es una locura. No se puede creer. Y sigue sucediendo, porque muchos congresos de médicos están llenos de stands, ¿no? Eso obviamente que responde a un consumo y a una necesidad empresarial. ¿no? Exactamente. Entonces, claro, hay una generación, 2 generaciones que ya vienen creyendo esto, ¿no? Entonces, volver y decir, no, bueno, tomo esta decisión, voy a trabajar por esto, gracias, pero vamos a mirar al bebé. O sea, mirar esta cuestión del contacto y de mirar al bebé y lo que sabemos que necesita, lo que queremos y lo que deseamos, me parece súper importante. Ahora, cuando ya el niño llega a los 6 meses, ponele que pudiste lograr esa lactancia materna exclusiva, se enfrenta al alimento, allí también comienzan a aparecer nuevas teorías y nuevas posibilidades, ¿no? La BLW, que está como muy de moda, que es que el niño elige y va tomando, la papilla de toda la vida. Tal cual. ¿Qué hacer? Lo que nos deje más tranquilos como familia. ¿No es mejor hacer BLW, que justamente es eso, colocar los alimentos adaptados a la edad en trozos blandos para que lo vaya tocando? No es un método mejor que el otro, porque lo que sí importa es que el bebé pueda explorar. Yo puedo ofrecer papillas porque esto pasa mucho, nos da miedo a veces dar trocitos. Si el bebé está apto para comer, está apto para manejar esos trocitos, pero puede ser que nos dé miedo. Entonces, bueno, lo pisamos con el tenedor, pero que lo toque, que lo huela, que se lo pase por la cara, que mire y diga como, y esto, esta palta que se me pegó en la mano, ¿qué es? Porque ese camino de juego, de exploración, es el que necesitamos para que aprendan a comer. Muchas familias nos dicen, hace 2 semanas empezamos, no se lleva nada a la boca. Nada. El control remoto sí, tipo las zapatillas sí, pero de comida nada. Porque está explorando, es algo nuevo. ¿Cómo le vamos a enseñar? Con el ejemplo, comiendo al lado. Mirá lo que estamos comiendo, estoy cortando acá. ¿No te parece maravilloso? Y de a poco lo vas a ir incorporando a la mesa familiar. Más allá del método, esto, ¿no? Como darle el ejemplo y darle la posibilidad de elegir entre alimentos sanos. Empiezan a los 6 meses. 6 meses es la etapa de su vida en donde tienen que empezar a ingerir este tipo de alimentos y mezclar con la leche materna. La ciencia en este momento sugiere alrededor de los 6 meses el inicio de la alimentación complementaria. Hasta el 2001 se daba de comer a los 3-4 meses y después cambió sobre las recomendaciones de UNICEF, de la OMS. Qué interesante esto, ¿no? Porque lo humilde que tiene ser uno antes de la ciencia. Porque esto va cambiando. Yo creo que cuando nosotros éramos chicos, a los 3 meses te daban de comer. Sí, era lo que en ese momento está escrito, hay un montón de guías que lo dejan bien claro. Al 2001, que ya pasaron igual 21 años, ¿no? Ya hay que actualizarse. Alrededor de los 6 meses empieza la alimentación complementaria. ¿En qué bebés podríamos esperar un poco más? Bebés prematuros. Los bebés prematuros todavía tienen ciertas pautas que tienen que ver con su edad corregida y algunos bebés hay que esperar a la edad corregida para que empiecen a comer. Pero globalmente, alrededor de los 6 meses hay ciertas condiciones inmunológicas, neuromadurativas, de la microbiota que implican que el bebé pueda empezar a comer. Son algunos en particular, ¿no? Sí, son bebés específicos. Bien. También es interesante el hecho de lo que se genera en torno de la comida, independientemente de los nutrientes, lo emocional y lo que de repente se puede llegar a transmitir de generaciones anteriores que también tienen que ver con uno, con tu familia y la convivencia, ese momento, ¿no? Totalmente, tenemos una cultura, ¿no? En toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, basada en los ultraprocesados, productos comestibles que tienen muchos ingredientes que hoy sabemos que causan impacto en la salud, y también basada en una cultura de las dietas, ¿no? Muy pocas personas adultas disfrutan de la comida, porque estamos jugando en esto de la culpa, del permitido, del prohibido. Muy pocas personas adultas tienen nociones del hambre y la saciedad. Comemos porque es la hora de comer o comemos porque hay que comer esto a determinada hora. Y destrabar todo eso, desmadejar todo eso es un desafío para nosotros, ¿no? Para poder transitar de nuevo un camino alimentario junto a las infancias que lo tienen mucho más claro.
Claro, los niños, ¿por qué decirlo tiene mucho más claro? Naturalmente ellos eligen sus propios horarios. Totalmente, los bebés tienen muy claras sus nociones de hambre y saciedad. Y esto uno lo ve muy fácil. Un bebé no le puedo obligar a que tome la teta. Si no tiene hambre, no va a tomar. Y no lo puedo obligar a que tome biberón tampoco, porque si no tiene hambre, va a correr la cara. O sea, no hay manera de obligar a una persona a comer. Cuando un bebé chiquito no come y nos da miedo porque... pero a mí me dijo que tenía que comer la mitad del plato y en realidad juega y nada más y queremos meterle la cuchara en la boca, ¿no? Bueno, estamos empezando como a desconfiar de esa autorregulación. Estamos empezando como a veces a querer forzar y se termina haciendo una batalla campal que a veces se perdura años. Y también tiene que ver con la expectativa de la cantidad de comida que queremos que coman, ¿no? Claro. Pero ¿cuánto tiene que comer? Lo que quiera, lo que necesite. Pero ¿cuánto? Lo que quiere y lo que necesite. Esta cultura nuestra del plato vacío, de hay que vaciar todo el plato, no importa porque es terrible dejar comida en el plato. Y si el niño es gordito, está saludable. Tal cual. También. Que vienen de nuestra historia, ¿no? Como Latinoamérica, de cultural, ¿no? Muchos pueblos que vivieron hambre, que vivieron migraciones. Entonces no tener comida implicaba realmente un daño para la salud. Ahora tenemos otros problemas. Sí, ahora tenemos el problema del sobrepeso de repente con los ultraprocesados, ¿no? Total. Porque se suma además de la cantidad, la calidad del alimento. Exactamente, tenemos disponibilidad de productos de mala calidad, tenemos muchos problemas de sobrepeso y obesidad y de salud bucal. Los niños que no tienen más dientes a los 3-4 años o tienen muchas caries, porque realmente los productos que consumen son de muy mala calidad. Hablemos un poco de tus libros, ¿están disponibles en las librerías? Sí. Cualquiera de los dos. ¿Son complementarios? Comentame un poco eso. Sí, Hoy no es siempre fue escrito en 2019, es un libro que versa más sobre crianza, habla de alimentación y de lactancia, de sueño y de movimiento, y Comer y Criar recorre toda la alimentación, desde la vida intrauterina, la microbiota, la lactancia, la alimentación complementaria hasta la adolescencia. Sí, es una guía, la verdad que es anchita y está buenísima esa porque se ve que te tomaste el tiempo de hacer la investigación porque tiene base científica, o sea, allí no estás hablando desde la percepción, sino en base a resultados científicos y me parece que eso es lo que le da más credibilidad independientemente de que tú sos médica y pediatra, ¿no? Sí, la verdad que cada capítulo tiene su bibliografía al final para profesionales y para familias y tienen también recetas para compartir. ¿Cómo va a ser el encuentro de mañana sábado? Nos vamos a encontrar a las 18 horas y vamos a hablar justamente de todas estas cuestiones: alimentación, desarrollo, microbiota, epigenética, cómo se desarrolla el cerebro infantil y cómo impacta la crianza y la alimentación en el mismo. ¿La gente cómo hace para acceder a este encuentro? Puede contactarse con Flavia de Te Quiero Bien, es Te Quiero Bien con puntos entre las palabras, te.quiero.bien. Que es el lugar donde se realiza. Tal cual, y ahí pueden encontrar las entradas. En las entradas, la idea es poder compartir una charla, más o menos la duración de cuánto tiempo Más o menos 2 horas, tal vez un poco más porque a mí me gusta mucho hablar y charlar, ¿no? También encontrarnos presencialmente, compartir un momento lindo y responder dudas. Está bueno que se dé ese ida y vuelta y que además, como siempre decís vos, que se genere comunidad. También pueden seguirte por las redes sociales, que sos reactiva por ahí, estás todo el tiempo dando consejos que están buenísimos. Sí, pueden entrar a www.sabrinapediatra.com y ahí tienen todas mis redes. Ahí todas las redes, Instagram también la tenés como con una comunidad bien importante y trabajas a diario ahí, ¿no? Sí, la verdad disfruto mucho, es @sabrina.pediatría y puericultura y ahí, bueno, respondemos preguntas, charlamos, es muy agradable. Hay una necesidad entonces de entender un poco, de volver a la raíz, porque en definitiva es eso, ¿no? Volver a los alimentos más sanos, más naturales, a lo básico, ¿no? Sin dudas. Muchas gracias por tu tiempo, fue un gusto recibirte acá en el Living y quedan todos invitados para los que quieran ir mañana a la charla. Muchas gracias. Gracias. Muy amable.